Bienvenidos al programa Escudriñando las Escrituras número 74. Así que le damos la bienvenida a que podamos juntos aprender la palabra del Señor. Así que hay que pueda estar conectado junto a nosotros, y desde ya le invitamos a que pueda participar ahí en los comentarios, en las preguntas, y también lo estaremos leyendo al final del programa. Así que le damos la bienvenida y que seamos bendecidos por su palabra. Amén. Así que dejamos a nuestro pastor Marcelo y nuestro hermano Carlos Figueroa. Bendiciones. Amén, hermano Tomás. Que el Señor les bendiga en esta tarde. En primer lugar, damos gracias al Señor, al Todopoderoso, por darnos este privilegio, esta honra de poder enseñar lo que es la palabra del Señor, lo más importante para la vida del cristiano, como también para aquellas personas que no conocen a Cristo, que también puedan conocerlo mediante las Escrituras. Quien me acompaña, nuestro hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿cómo está usted en esta tarde? Que el Señor le bendiga. Amén, pastor. Primero saludar a nuestros hermanos de la fe que están viendo. Así y los que nos van a ver después. Darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da. Amén. Para presentar la verdad de Dios para el mundo. Así es, Señor. Amén. En lo personal, bien, contento porque uno, más que el esfuerzo propio, está el interés que la persona sepa lo que Dios quiere. Así que amén. Los martes que nos toca estar acá, martes por medio es un gozo, porque se quiere transmitir esa verdad preciosa. Así que es. Hace libre. Amén. Amén. Así que contento, feliz, y a Dios también que nos permite estar acá. Así que todo bien, pastor. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos, lo esté bendiciendo, ¿cierto? Como también la vida de nuestro hermano Tomás, que está acá también. Amén. Junto a nosotros. Amén. Hemos dejado muchas cosas a un lado, comprendiendo que en estos momentos el más importante es nuestro Señor. Amén. Y que al principio cuesta comprenderlo, pero a pasar el tiempo, mediante las Escrituras que lo va enseñando, vamos comprendiendo que lo más importante es esto. Amén. Poder aprender de la palabra del Señor. Y qué mejor que aprender junto a usted, hermano querido, iglesia. No sé de dónde usted podrá ver este programa en esta tarde, este programa especial, Escudriñando las Escrituras. Que el Señor las bendiga. Amén. Y preparen sus corazones, hermano Carlos, ¿cierto? Amén. Pero lo primero, tenemos que orar, ¿cierto? Y dar inicio a este amén. Programa. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Amén. Es. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle al Señor la dirección para que Él los guíe con su Espíritu en esta tarde. Amén. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Aleluya. Padre Todopoderoso, que así estamos es. una vez más, una tarde más, Señor, amén. De su misericordia, así es. De su bondad, de su amor, de amén. Su paciencia que tiene con el ser humano, Señor. Gracias aleluya. Damos en esta tarde, Señor, por darnos este privilegio, amén. Esta honra, junto a nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Tomás, así es. Señor, de poder enseñar su palabra. Amén. Señor, lo que vamos a hacer en esta tarde no es de hombre, sino que es de usted, Señor, amén. Del Todopoderoso. Queremos que usted, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento, amén. Revelación, como también a los que están escuchando, Señor, amén. Para que podamos juntos amén. Aprender de su palabra así y poder ser obedientes, amén. Señor, a lo que usted quiere que seamos nosotros. Amén. Señor, que en esta tarde, Señor, su Espíritu los guíe de principio a fin, Señor, y que usted sea nuestro invitado de honor, aleluya. Ahora y siempre. Amén. Y esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué importante es poder orar. Como siempre estamos aconsejando, hermano Carlos, de poder orar, ¿cierto? Porque lo que no vamos a leer cualquier libro. Obviamente es el libro de los libros, amén. El más vendido en todo amén. El mundo. Y más bien también que estamos en una fecha importante, hermano Carlos, celebrando el mes de la Biblia. Amén. Y que
Qué hermoso para nosotros, ¿cierto? Para Así los es. que leemos la palabra del Señor, porque comprendemos que es nuestro alimento, es nuestra, así como tomamos desayuno, almorzamos, tomamos once, Amén. también debemos dar el tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Amén. Listo, estamos listos entonces para poder aprender. Ahí usted, donde usted está, ¿cierto? Esperamos que esté, ¿cierto? Con un cuaderno, con su Biblia, ahí para que usted tome apunte. Y si no, lo puede tomar después, ¿cierto? Ahí el hermano Tomás va a estar subiendo los textos bíblicos en esta tarde, que son bastantes, hermano Carlos. Hartos. Amén. Así que Hartos. entre más, digo yo, es mejor. Amén. Más aprendimos y más comprobamos la palabra del Señor. Bien, les invitamos entonces a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se lo voy a repetir, amén. Tampoco dice: queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza vamos a tener en esta tarde. Gloria a Dios, y que el Señor los guíe, ¿cierto? Que su Espíritu los esté guiando de principio a fin. El tema tiene como título, es como una pregunta: ¿qué pasa con los cristianos que mueren? Amén, hermano Carlos. ¿Qué pasa con los cristianos que mueren? Aleluya. Estamos listos entonces, hermano Carlos, que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Bueno, esta pregunta, el mundo no ha tenido respuesta, y si la tiene, es una negación a la vida. Normalmente el ser humano dice que no hay más vida de la que ve. Amén. Así es. O sea, el hombre muere y muere. Hasta ahí muere. llegamos. No hay otra vida después de la muerte. El mundo lo cree. Amén. Pero el único libro que nos puede traer certeza, convicción y seguridad para nuestra vida es la Biblia. Amén. Son palabras fieles de Amén. Dios Así para es. el pueblo de Dios. Amén. Amén. Hoy día va a ser algo distinto. ¿Ya? Cuando terminemos el estudio van a ver que esto va a ser muy distinto a lo que normalmente en este caso vemos o escuchamos. Así Esto es. va a ser una introducción. Amén. Solamente una introducción a la pregunta, y vamos a sacar errores, conceptos que el mundo cristiano tiene y se ha formado porque el hombre se ha fascinado en lo que tiene que pasar, o sea, externamente. Pero ahora vamos a entrar en la mente del apóstol Pablo como pastor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar vuelta el cassette, como se puede decir. Lo Así vamos es. a presentar no como la cara A, sino como la cara B del cassette. ¿Ya? Es una comparación. Y lo que hoy vamos a ver es el motivo por qué los de Tesalónica estaban tristes. Ahora, no es una tristeza normal de cualquier ser humano, lo vamos a ver también. Amén. Esa desesperación no es la misma con lo que nosotros pasamos ante una muerte de un ser querido. No es, vamos a verlo. Así es. Amén. Amén. Vamos a introducirnos Gloria a Dios. en la mente del apóstol Pablo. Amén. ¿Ya? No como doctrina. ¿Ya? Y van a sacar esos conceptos erróneos
que se ha implantado en la iglesia de Cristo. Va a ser muy distinto y no sé si va a ser la primera vez que lo va a ver de esta visión. Amén. Es muy distinto. Amén. Amén. Obviamente que la palabra es la que manda. Amén. Así es. Amén. Totalmente, hermano Carlos. Totalmente. Totalmente. Amén. La primera premisa es que la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, se ha implementado en la iglesia más que los principios básicos del crecimiento espiritual. Hay una fascinación tan grande, hay un interés tan grande del cristiano de saber lo que se viene, pero no se preocupa de sí mismo. Hay muchos cristianos. Así es. Y yo creo que hay muchos de nuestros hermanos que le trae fascinación a estos temas, que no es malo, pero muchas veces se va de extremo a extremo. Así es. Hay hermanos que cuando usted le predica de amor, de perdón, de misericordia, ¿sabe lo que hace? Next. Sigo a ver qué tema me gusta más. Y cuando llega la escatología, que no es malo, hay una fascinación. Y se deja a un lado los principios básicos del crecimiento espiritual de cada cristiano. Así es, amén. Y hay que sacar ese error dentro de la iglesia. No digo que no es importante saber lo que se viene. No es eso. Pero muchas veces hay cristianos que cambian el orden. Y vemos, y lo vemos con los con esta iglesia joven de Tesalónica, que Así ellos es. comenzaron con un orden. Amén. 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 El apóstol Así es. Pablo le predicó de Cristo primeramente, Amén. no de lo que se venía. Les predicó de la vida eterna. Lo vamos a ver con textos, ¿ya? Amén. Gloria a Dios. Ahora, muchos piensan que, he escuchado yo, oiga, que le ponen color con el perdón, si sé, el amor, que la compasión, que la paciencia, que los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de las profecías, pareciera que nuestro corazón empieza como a abrirse un interés más que el crecimiento espiritual de cada uno. Y eso ocurre, Así es. Amén. ¿sabe cuándo? Cuando estamos pasando una prueba. No sabemos qué hacer. Y muchas veces la profecía, ojo, que no es malo, ¿ya? Nos gusta más. Pero cuando se habla de un tema de fidelidad, ¿ah? Cuando se habla del ministerio del Espíritu Santo, muchos dicen, ya viene de nuevo, o sea que no me gustó el tema, pastor. Van a hablar del perdón, tampoco. Y toman la Biblia como una carta de un restaurante, que lo que yo pida me lo trae. Esto no. Así Como es. prioridad es el crecimiento del cristiano. Amén. Amén. Depende es. de la madurez del cristiano, uno tiene que ir paso a paso para comprender lo que Dios quiere. Amén. Pero muchas veces Así es. comenzamos en primero básico y queremos llegar a primero medio, sin pasar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Sí, séptimo amén. básico. Nos saltamos un tramo muy largo Amén. Así es, hermano Carlos. como premisa. Sí. Amén. Para que podamos entender, la escatología no es malo, vuelvo a repetir, pero muchas veces se cambian de posición. Por eso vamos a introducirlo en la mente del apóstol Pablo para ver primeramente lo que él piensa hacia la iglesia. Amén. Creo que, hermano Carlos, creo que es importante lo que usted dice, ¿cierto? De que quizás es porque también la enseñanza que también a veces se entrega también, ¿cierto? Se saltan varios libros y se van al tiro Apocalipsis, ¿cierto? Amén. A dar a conocer lo que va a pasar. Entonces yo también, en cuanto en esa parte también, los hermanos de la iglesia, como también de otros lugares, quedan con esa mentalidad, ¿cierto? De saltar un gran salto, ¿cierto? Preocuparse más por lo que se viene a este mundo
que es lo que mi madurez espiritual se puede decir. Así es. Lo que Dios quiere formar en mi corazón, en mi Amén. vida, para moldearme, ¿cierto? Conforme a los planes de Él. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Y lamentablemente cuesta sacar a esos cristianos de ahí, porque se entra en una fascinación Sí, sí. muy extrema. Sí, así es. Amén. No es que no queremos que se confundan, porque no es que no estamos diciendo o enseñando que no aprendamos. No, no, no. Sí, debemos aprenderlo. Correcto, Pero primeramente nuestra madurez espiritual, correcto. para que podamos, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor y podamos predicar y podamos que el Señor los use Amén. y los preparemos también para aquel día glorioso. Amén. Amén. Ahora, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es de gran interés y trae un gran debate. Así es. Ya externamente lo digo yo, lo que sucede externamente. Hoy yo no vengo en discusión de esto. ¿No? Yo vengo a través de la palabra y va a ser muy distinto, porque vamos a introducirnos a la mente del apóstol Pablo. Amén. ¿Qué estaba pasando internamente? Externamente, ya está bien. Hay personas que no creen, hay personas que sí, y que no sucede esto, que esto sí, ¿ya? Pero yo no voy externamente, yo voy internamente, para que nos demos cuenta que muchas veces lo vemos de afuera los temas, no internamente. Amén. Así es. Amén. Ahora, el sentimiento natural de una muerte trae tristeza y desesperación. Cuando muere algún hermano de la fe muy cercano, Así es. un hijo o un familiar muy cercano, La esposa también. o la esposa o el esposo o un sobrino, eso trae tristeza y desesperación porque no sabemos qué hacer en ese momento. Amén. Pero esta tristeza que los de Tesalónica sentían no era una tristeza de desesperación. Y ahora lo que van a escuchar le va a cambiar un poco la expectativa del tema. ¿Ya? Algunos van a estar ahí como chocando con esto, pero lo bueno que hay textos. Esto es lo bueno. Amén. Amén. Ahora, la preocupación del apóstol Pablo es pastoral más que doctrinal. Así es. Aquí chocamos. Amén. Aquí chocamos. ¿Ah? Algunos los tienen como doctrina, que no es malo y que es bueno. Pero cuando hay una preocupación, en este caso del apóstol Pablo, a una iglesia, ¿ya?, se convierte en un consejo. La labor del pastor, ¿cuál es? Instruir, fortalecer, ¿sí o no? Y dar consuelo a sus ovejas, cuidarlas y darle un alimento bueno para que crezcan. El apóstol Pablo era una preocupación sana, ¿ya? Por eso esto es más pastoral, ¿ya?, que doctrinal. Ahora, para que se entienda, ¿ya?, se toma como doctrina, ¿ya?, pero si lo vemos internamente, el apóstol Pablo estaba preocupado de lo que se estaba pasando ahí para dar consuelo. Comprendemos que el texto dice que no os entristezcáis. Así es. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Hay un problema interno en esta iglesia joven, que ellos estaban tristes porque estaban partiendo hermanos de la fe antes que viniera Cristo. Y eso se tiene que tratar pastoralmente, más que doctrinal, para que se entienda. Ahora, si usted lo quiere predicar como doctrina, bien. Pero aquí el tema que implica más tiempo es pastoral. Dar aliento, fortalecer. Amén. Vamos a Juan 14, que es un texto bien conocido. Amén. Juan 14, capítulo 1 al 3. Amén. Gloria a Dios.
Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice la palabra, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. 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 Aquí el contexto, que estaban confundidos, ¿sí o no? Amén. No os turbéis, ¿sí o no? Ellos estaban confundidos, y ante la confusión Jesús empieza a darle palabras de esperanza. ¿Ya? Amén. O sea, más que doctrinal, que es una doctrina, ojo, no digo que no es más pastoral, porque los discípulos estaban confundidos. Y ante la confusión y ante la duda cae el temor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y para resolver ese tema se necesita una mentalidad de pastor, para dar un buen consejo, para dar una palabra de aliento, de fortaleza, de edificación. ¿Se da cuenta, no? Es más pastoral que doctrinal. Vuelvo a decir, si usted lo quiere tomar como doctrina, hágalo. Pero más que doctrina es darle ánimo, darle un consejo, y eso se llama pastoral. Amén. Eso es lo que hace un pastor, enseñar ya qué hacer cuando esté pasando una situación que nunca he pasado. El pastor cuida, ¿sí o no? Y da alimento a sus ovejas. Amén. Las cuida. ¿Y cómo uno determina ese cuidado? Es aconsejarla, darle cariño, darle esperanza. Amén. Así es, amén. Ahora, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven. El apóstol Pablo más o menos estuvo de 1 mes a 6 meses predicándole. Era muy joven. Amén. Pero estaba en un proceso de crecimiento. Vamos a ver primera de Tesalónica, de Tesalonicense. Amén. 1:3. Amén. Aquí está, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amén. 1:3. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba dando alimentos de fe, de amor y de esperanza. Así es el fundamento de la iglesia para un crecimiento. ¿Se da cuenta, no? Normalmente, y se debería, bueno, usted sabe más, que el pilar fundamental de la iglesia y de toda predicación tiene que ser la fe, el amor y la esperanza. Porque venimos de un mundo que no hay fe, que no hay amor y no hay esperanza. Así es. Cuando hay un crecimiento, tiene que haber obra de vuestra fe, trabajo de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza. ¿Se da cuenta, no? Pablo estaba tomando esta iglesia y la estaba formando con 3 pilares, que es la fe, el amor y la esperanza. Si no hay esos 3 pilares en una iglesia, no hay crecimiento. No hay crecimiento, porque para ser cristiano, ¿qué se necesita? Fe. Hay que creerse, como dicen por ahí, hay que tener convicción para ser cristiano.
¿Qué más? Amor. Así es, amén. Y esperanza. Po. ¿Cómo puede predicar uno a un no cristiano? De fe si no la tiene, de amor si no la tiene, de esperanza si no la tiene. O sea, no hay crecimiento. Amén. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 1, Amén. del 9 al 10, acá lo tengo. Aquí mismo, hermano Carlos. Pero lea usted si quiere. o leo Aquí yo. mismo. Mire, Amén. miren lo que dice que el apóstol Pablo de esta iglesia. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí vemos otro proceso. Escuche bien, una iglesia en proceso de crecimiento tiene un presente, un pasado y un futuro. Aquí, si usted lo toma, esta palabra, usted va a poder entender, no es solamente venir, escuchar y yo no sé, yo llego a la casa y nada más. Hay un proceso. El pasado es que se estaban volviendo de esos ídolos, ¿sí o no? Así es. Versículo 9 dice, y como os convertisteis de los ídolos a Dios, había un pasado, se convirtieron de los ídolos que ellos tenían, se convirtieron a Dios, había un pasado, y el presente es que estaban sirviendo al Dios verdadero y vivo, y el futuro es esperando a su Hijo en los cielos. Amén. O sea, Gloria a Dios. se convirtieron, estaban sirviendo a Dios y con la esperanza, escuche bien, de esperar a Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? La fe de que yo, a través de Dios, pueda cambiar. El nuevo nacimiento se necesita fe. Amén. Para servir a Dios, ¿qué se necesita? Amor. Y para esperar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se necesita? Esperanza. Gloria a Dios. Se da cuenta que estos tres pilares significan crecimiento del pueblo de Dios. Pero si no lo hay, no hay crecimiento. Amén. Así es. En el mismo libro, pero del capítulo 2. Amén. 2:19. Sí, 2:19, por Amén. favor. Capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de quien me gloríe? Ni lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Amén. El apóstol Pablo le enseñó ya de la venida de Jesucristo. Amén. Ellos sabían que tenía que esperar ya a Jesucristo. Amén. ¿Ya? En este texto se habla de reunión. Así es. ¿Ya? Va a haber una reunión, ¿ya? Los santos de Dios con Jesucristo. Amén. Ellos sabían Gloria a Dios. de la vida eterna y de la venida de Jesucristo. Amén. O sea, estaban contentos. ¿Se da cuenta, no? Ahora, ellos sabían, lo tenían bien claro, ¿ya? Pero había un pequeño problema. Y esto pasa en todas las iglesias y pasa dentro del cristianismo, que están los falsos maestros. Así es. Los que vienen a revolver, ¿cómo se puede decir? El gallinero. Los falsos maestros. Los que vienen y dicen, no estoy de acuerdo, yo estoy en contra de eso. No, primero viene esto, lo otro viene después. ¿Ya? Y vienen a formar división. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Correcto.
Ya, segunda de Tesalonicenses, 2. capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, porque si fuera nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, mire, aquí se forma un debate y un interés. Yo no quiero caer en el debate con nuestros hermanos de lo que es primero, ¿ya? Pero aquí dice claramente que si usted lee el capítulo 1 del 7 al 12 en el mismo libro, habla que de Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. El día del Señor es muy distinto Amén. al rapto. Amén. ¿Ya? Así es. Ahora, es un tema para conversar, pero por lo menos yo quiero dar a conocer el problema interno. ¿Ya? Algunos creen y algunos no. ¿Ya? Ahora, el problema que estaba pasando, que había una confusión. ¿Ya? Nuestros hermanos de la fe, los de Tesalónica, estaban pasando por tribulación. Amén. Y ellos, por falsos maestros, no sabían que era el día del Señor, ¿ya? Que Dios juzgará a los pecadores, o era el rapto, ¿ya? Y estaban ahí, creían y no creían. En ese creer y no creer, ¿ya? Muchos hermanos de la fe habían muertos. Amén. ¿Ya? Así es. Amén. Y eso trajo una confusión tan grande, ¿ya? Y que dijeron, ¿qué pasa con nuestros hermanos de la fe que han muerto? ¿Se perderán ese gran acontecimiento? Como habían falsos maestros que decían, no, viene esto primero, no, viene lo otro. Siempre va a haber, ¿cómo se puede decir? Un debate para las cosas. Nosotros tenemos que estar firmes. Amén. Y obviamente que la palabra es quien nos dirá la verdad, la única fuente. Así es. Amén. ¿Ya? Y si estamos equivocados, también ser honestos. Amén. Amén. Así Ahora, es. Amén. esto trae confusión. Amén. Y había una persecución. No sabían que era una persecución del día del Señor, o era simplemente que se habían perdido de ese gran acontecimiento. Por eso Pablo dice muy bien que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os turbéis. Ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ya? Son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, ¿ya? No quiero caer tampoco en el debate que esto, que lo otro, si viene o no viene, ¿ya? Así es. Amén. Este estudio es para traer consuelos. Amén. Y fortaleza. Amén. Así Ahora, es. segunda de Timoteo 3:20 habla que muchas veces se confunde la persecución con lo que se viene. Amén. Amén. Que también trae duda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Amén. Aquí está, hermano Carlos. A ver, antes que lo lea, pastor. Amén. Muchas veces la palabra tribulación está conectada con lo que se viene. La gran tribulación. ¿Ya? Pero tribulación es un sinónimo de persecución. Y aquí vamos a dejar en claro que el cristiano, o cuando el hombre o la mujer llega a Cristo, aquí lo va a ver, dice Dios que uno va a ser perseguido. Y la persecución, la tribulación, el problema que esté pasando,
es algo habitual entre los cristianos maduros. Pastor. Amén. Dice, segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se da cuenta, no? O sea, estos hermanos de la fe, nuestros hermanos de la fe, Amén. estaban confundidos porque, mire, cuando Pablo les predicó el Evangelio también estaban en una gran persecución y en una gran tribulación. Amén. Así También es. Amén. estaban pasando por una persecución, por escuchar el Evangelio. Y ellos estaban confundidos porque muchos confunden que solamente hay persecución y tribulación en lo que se viene. Y ellos quedaron ahí, quedaron con duda, quedaron confundidos. O sea, ¿qué pasa? Nosotros cuando Pablo nos predicó estábamos en tribulación. Estamos pasando persecución y ellos pensaban que estaban pasando lo que se venía. Y el apóstol Pablo aquí nos ratifica que la persecución es normal para el cristiano, para el piadoso. El que se cuida para Cristo siempre va a tener persecución. Pero muchos lo confunden ese término. Amén. Amén. Había duda y había confusión. Amén. Amén. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 4:9, el motivo de la tristeza que no era desesperación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Dice, pero acerca, amén. Sí, 4, amén. 4:9. Acá está. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué quiere Amén. decir esto? Los de Tesalónica tenían tanto amor con sus hermanos, con su prójimo, que esa tristeza de no saber qué pasaba cuando morían los cristianos no era una tristeza de desesperación. Aquí sí que me van a decir que estoy loco, pero la palabra dice que estaban tristes. ¿Sabe por qué estaban tristes? Amaban tanto a sus hermanos y como no sabían qué pasaba con el cristiano cuando moría, se sintieron tristes. Pero no tristes de una desesperación. Tristeza, ¿en qué sentido? Habían muertos, ya, muchos cristianos por esperar a Cristo. Pero como no sabían qué sucedía y ante la duda, llegó la tristeza, pero no porque era algo desesperado, sino que era por amor. Así es. Amén. Había amor los unos con los otros. ¿Ya? Amén. Y el apóstol Pablo, mire, y escuche bien, dice, pero acerca del amor fraternal, ¿ya? No tenéis necesidad de que os escriba. ¿Se da cuenta, no? Así es. Ellos practicaban el amor con los demás, con ellos mismos, pero por no saber, por ser una iglesia joven, no sabían todo. ¿Cómo nos pasa? ¿Cómo nos pasa? Hay preguntas que nos hacemos, pero no sabemos la respuesta. Así es. ¿Sí o no? Pero esa tristeza no era una tristeza de que ¿qué voy a hacer ahora? Me desespero. No era una tristeza emocional. Era una tristeza de que tanto se amaban que no sabían qué iba a pasar con sus hermanos. Era una preocupación en ese sentido. Por eso digo yo, es muy distinto cuando muere alguien y uno se pone triste, ¿sí o no?
Así es. ¿Ya? Hay una desesperación, no sabe qué hacer, pero aquí no. Incluso que el apóstol Pablo, ¿ya? Les dijo, ustedes se aman muchos, ustedes saben del amor fraternal. ¿Ya? Suena como medio ilógico, siempre digo yo, como estar triste por no saber algo. Pero esto era porque se amaban mucho, mucho, y al no saber dónde iban después de la muerte, les causaba tristeza. ¿A dónde van? ¿A dónde iré yo? ¿Y qué pasa si no veo a nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y todo eso traía dudas. Tristeza porque dudas. Si muero, no lo voy a ver. Y el otro decía, hermano, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estar más juntos. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ver ese gran acontecimiento. ¿Se da cuenta, no? El amor los movía y lamentablemente cayeron en esa tristeza. Amén. Amén. Vamos a ver, mire, entre paréntesis, primera de Tesalonicenses 4:13, habla de la tristeza. Usted me va a leer si quiere el Amén. 18, pero Amén. El 13 habla de tristeza. Así es. Amén. El capítulo 4, versículo 18 de primera de Tesalonicenses, Amén. Por favor. ¿Te lo leo? Sí. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Versículo 13, ¿de qué habla? De la tristeza. Amén. ¿Sí o no? No os entristezcáis como los que no tienen. Versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se habla de la tristeza, se habla del consuelo. Y yo estoy convencido de que este tema se debe tratar en un asunto pastoral, porque estaban tristes, pero el apóstol Pablo le dice a esta iglesia joven, alentaos los unos a los otros. Él quiere traer consuelo ante la duda, él quiere traer fortaleza ante la tristeza. Y no estoy en contra de la doctrina del rapto, no estoy en contra. Pero si usted ve y lee todos estos textos, el problema interno de esta iglesia era la tristeza. Así es. La tristeza yo no lo puedo tomar como algo doctrinal. No importa que se enoje conmigo, pero aquí la palabra dice que el problema interno era la tristeza, la duda. Y Pablo dice, alentaos los unos a los otros. En pocas palabras, con estas palabras que le vengo a decir, edifíquense. Amén. Levántense, porque hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Y el único que puede dar instrucciones, consejos, es el ministerio pastoral. Por eso en la iglesia se tiene que predicar de la esperanza. Amén. Más que la esperanza como doctrina, que viene Cristo, que no es malo. No estoy en contra de eso, en ningún momento. Pero lo que estoy en contra, cuando se predica mucho externamente lo que se viene y no internamente. Cada iglesia tiene su problema. Es falta de fe, falta de amor, falta de perdón. Así es. Que no hay paciencia. Tratemos esos temas porque hay problemas internos. Amén. En la mente del apóstol Pablo estaba eso. Él estaba preocupado por el cuerpo, más de lo que se viene. Así es. Porque Dios prepara esa gran venida, en esa gran promesa, Él orquesta todo esto. Así es, amén. Pero lo interno lo tenemos que solucionar nosotros a través de la palabra. Amén.
Pero muchos Así es, les Señor. gusta esto, lo que se viene, se fascinan, pero usted le pregunta de fe, de amor y de esperanza, no hay nada. Ese es el problema. Y el apóstol Pablo dice claramente, alentaos Amén. unos a otros. A Lo los único otros. que nos puede traer contentamiento, alegría son las promesas de Dios, porque no son terrenales. Amén. Gloria a Dios. Las promesas de Dios son eternas porque Él es eterno. Amén. Gloria a Dios. Es el problema. Y para terminar, Primera de Tesalonicenses 3, versículos 1 y 2 y 6. Amén. Y aquí confirma lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. Amén. Dice, por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Amén. Amén. Está bien. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En pocas palabras, el apóstol Pablo no podía venir presencialmente y manda a Timoteo. A Timoteo. ¿Ya? Escuche bien, a Timoteo, ¿ya? Para confirmaros y exhortaros. O sea, exhortación. Esta iglesia necesitaba exhortación. Así es, amén. Gloria a Dios. Exhortar es instruir bajo la palabra nuestro caminar. Amén. Versículo 6, por favor. Amén. Pastor. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Una pregunta. Gloria a Dios. Falta algo ahí, en el texto 6. ¿Qué falta? Pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta ahora al que está viendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué palabra falta en el versículo 6? ¿Ah? ¿Sabe cuál palabra falta ahí o no? Se habla de fe De amor y de amor. ¿Y qué falta? y esperanza. Falta la esperanza. Así es. En la fe los hermanos estaban fervientes. En el amor, ¿para qué decirle? Ferviente. Pero acá falta la palabra esperanza, porque Timoteo le dijo al apóstol Pablo, tienen fe y amor, pero en la esperanza están dudando, porque hay falsos maestros. Están decayendo. No saben qué hacer. No lo dice explícitamente, pero aquí los felicita y nos dio buenas noticias que siempre nos recordáis, dice con Amén. cariño, pero anteriormente dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Amén. ¿Y la esperanza dónde está? Gloria a Dios. Falta la esperanza, po. Así es. Y Timoteo le dio esa mala noticia. ¿Tienen fe? Tienen fe. ¿Tienen amor? Tienen amor. Pero la esperanza estaba decayendo por todo lo que escuchaban, por todo lo que veían. Por eso dijo que el apóstol Pablo, tengan cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, que nuestro sentir sea uno. Amén. Así es. ¿Se da Amén. cuenta, no? Gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en el texto principal, que es Primera de Tesalonicenses 4:13, escribe, ¿por qué le estoy dando esta introducción? Algunos van a decir, oiga, ni la respuesta ha dado a la pregunta. Pero yo tengo el deber de decirle el motivo, la causa por qué el apóstol Pablo le escribe Así es. a ellos. La esperanza estaba decayendo, inclinándose.
estaban así, fervientes en el amor, fervientes en la fe, pero había un problema, que era la esperanza. Estaban perdiendo la esperanza. Mis hermanos están muriendo. ¿A dónde van? Y es una pregunta legítima delante de Dios. Escuche bien, no lo sabemos todo. Póngase en el lugar de ellos. Así es. Una iglesia joven que estaba madurando y que estaba consciente de que quería crecer aún más, quería aprender. Y en nuestros tiempos que tenemos todos los medios para estudiar, ¿qué hace la gente? Se conforma con el día domingo, se conforma con el jueves y nada más, no estudio más. Ellos vieron y escucharon al apóstol Pablo, nada más. Amén. Y Gloria creyeron. Pastor. Así es, gloria a Dios. Aleluya, qué buena enseñanza, hermano Carlos, en esta hora. Qué importante es poder conocer a esta iglesia de los tesalonicenses, ¿cierto? Como usted decía, lo que ellos estaban pasando y la preocupación que había del apóstol Pablo, ¿cierto? Por esta iglesia y dándole a conocer a ellos, ¿cierto? La importancia de ser cristianos, cada uno, mediante nuestra fe, nuestro amor y lo más importante, hermano Carlos, que siempre tiene que estar en nosotros la esperanza, ¿cierto? Entendiendo que en esta iglesia de los tesalonicenses, y qué bueno que estemos estudiando esto, hermano Carlos, porque así pudimos aprender y entender Amén. estas maravillosas cartas que el apóstol Pablo, ¿cierto?, enviaba, y él también personalmente también estaba ahí, por cierto, viviendo esto, viendo a esta iglesia. Y lo importante es que no los confundamos. Así es. Porque hay maestros que enseñan bien la palabra, como también hay otros que confunden la mente. Amén. Y vimos confundir muchas cosas respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso hay que tener mucho cuidado a nuestros hermanos de la iglesia, ¿cierto? Que ellos puedan estudiar la palabra, aprender de la palabra, por lo cual y poder así crecer espiritualmente, que es lo más importante para el cristiano, crecer como esta iglesia aquí también de los tesalonicenses, que ellos aprendieron a amar, aprendieron a tener fe, pero les faltaba algo, como también nos falta a nosotros también aprender algunas cosas, pero lo importante es que estemos aprendiendo. Amén. Amén, y reconozcamos nuestros errores. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguna pregunta con respecto a esta enseñanza, usted la puede hacer. Vamos a escuchar una alabanza junto a nuestro hermano Tomás. Amén. Y después vamos a poder, ¿cierto?, escuchar, ¿cierto?, las preguntas. Hermano Carlos, si hay alguna pregunta por ahí de algún hermano de la iglesia, ¿cierto?, para que podamos responder. Amén. Pero obviamente vamos a orar. Amén. Amén. Dale Amén. gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre. Padre Todopoderoso, en esta Así hora, es. Señor, aquí estamos Aleluya. aprendiendo lo más importante, Señor. Así es. Lo más importante es aprender de su Oh, palabra. Señor mío. Y hoy, Señor, hemos aprendido Oh, algo Señor. nuevo, Señor. Hemos aprendido algo importante, Así Señor, es. como es conocer, Señor, el orden en que usted estableció Así es. las cosas, Señor. Y que en esta hora, Señor, que en nosotros, Señor, esté Amén. el amor, esté la fe y esté la esperanza, Señor. Amén. Y clamamos por todos aquellos, Señor, Así que es. quizás también en sus mentes, sus corazones están confundidos, Señor, que mediante este programa, Señor, ellos puedan, Señor, abrir su mente, Amén. Señor, y puedan encontrar la respuesta Así para es. sus vidas. Señor, clamamos en esta hora para que usted haga conforme a su voluntad con Así ellos. es. Rogamos su bendición Amén. en el nombre de Jesús. Así es. Amén y amén.
Gloria a Dios. Escuchamos la alabanza, hermano Tomás, que el Señor le bendiga. Comentarios. Si es que hay preguntas, aún tiene tiempo. Aún Amén. tiene tiempo. Así que Dios les bendiga. Algún saludo también puede mandarlo también. Espera, ahora sí, hermano, que estaba muteado. Ahora sí. No, estaban esperando otra cosa, creo yo. No sé, no sé. ¿Ah? Otro, como normalmente se enseña. Amén. Bueno, el tiempo, hay tiempo para todo, ¿cierto? Sí, Amén. se Amén. viene, se viene. Amén. Al principio nos saludaba ahí nuestro pastor, dejaba un mensaje. Dios les bendiga, iglesia, amigos, bendiciones y bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. También nuestra hermana Nastia también dice, bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Amén. Nuestra hermana Jessica Castillo, amén, bendiciones. Amén. ¿Cómo Que está? el Señor le bendiga, hermana Sí, Jessica. señor, amén. Fuerza, Bendiciones, amén. ánimo. Mucha
fuerza para nuestra hermana Gloria a Dios. en su gran labor. Amén, así Amén. es. Gloria a Dios. Ahí también el hermano Osvaldo. Yo creo que fue la mananita que le escribió, pero ahí también está presente, ¿no? Amén. Dios le bendiga, hermano, y a nuestro pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Osvaldo, ¿no? Amén. Ahí quedaron todos los textos bíblicos en el chat Muy bien. para que puedan ahí después corroborar. Amén. Sigamos por acá. Oye, hartos textos bíblicos hoy día, muchos. 9. Eran muchos más, pero... Ahí estamos. 9 textos bíblicos. 9. 9. 9, sí. Ah, que acá se ven harto por eso. Es que, son 9, pero tienen harto texto. Sí, Sí. por eso le digo yo. Y son Incluso muchos más, pero bueno, hicimos Acotado. tenemos que respetar el horario. El horario. omitir. Amén. Dice por acá nuestra bananita Guajardo, dice, gracias Señor por su palabra que los enseña cada día. Gracias Señor. Amén. Amén. Así es, también Gloria a saludamos. Y también saludamos a nuestra pastora Elsa Acevedo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor Junto la también al bendiga. pastor Luis Silva. Amén. Bendecimos Gloria a su Dios. matrimonio, el Amén. ministerio. Saludos. Amén. Dios los Así que, bendiga. amén. Se Bendiciones. viene la bendición para ellos por ahí, creo. Amén. Se viene una bendición, sí, una bendición. Ay, Que Dios ay, les bendiga. Amén. 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 Se lo merecen. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Bendiciones, Los pastor. queremos harto. Bendiciones, pastor y hermanos. Amén. Saludos. Amén. Gloria Sí, a Dios. Señor, amén. Bendiciones, pastor y hermanos. También escribió nuestro hermano Osvaldo nuevamente ahí. Nuestra hermana Marlene Díaz. Saludos. Amén. Gloria a Dios. Dios los Amados bendiga. hermanos. Amén. Y Dios les bendiga. En la rica Así es. once ayer disfruté con ellos. Así que muchas gracias. Aleluya. Que Dios les bendiga. Oiga, y la hermana Nastia algo me dijo ayer, capaz que tomen 11 allá. Sí, fue una visita. Fue ¿Qué una pasó? visita cortita, pero gracias al Sí, Señor me dijo. bendecido ya. Yo sé que usted Manate está escuchando. Y ayer dieron me una dijo, 11. le dije, no creo, le dije yo. Me deben una 11. Me deben una 11. Gloria a No, Dios. y contento, muy contento Amén, por eso ellos. Que el Señor bueno, los eso bendiga. Amén. Amén. Nuestro hermano Jorge también, bendiciones. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y por acá el último comentario, bendiciones, pastor y hermano Carlos, Dios les bendiga grandemente, nuestra hermana Alexandra. Nuestra Amén. hermana Que el Corre. Señor bendiga a Así tu que- hermana Amén. Ahí tenemos los últimos hermana comentarios. Alessandra. Hermano Ángel no está durmiendo. ¿No está? Debe estar durmiendo, hermano Ángel. Está bien, está con los animales, con las bestias. Amén. Dios le bendiga. También con su familia. Amén. Sí, Gloria a Dios. sí, Amén. sí, hay que tener también amor a los animales también. Sí. Así es. Amén. Su labor también hay, ¿cierto? A ver, Amén. No, no. les doy el pase ahora ahí al Pase, pase. set. Al set. No. Nuevamente, hermano Carlos, no hay pregunta. No hay No pregunta. hay pregunta, hermano Carlos. Me deben una 11, pero no importa. Ah, Eh, oh, señor. Oh, señor. No, es broma. No, yo creo que muchos esperaban otra cosa. Yo siento en mi corazón que esperaban otra cosa. Pero clamando a Dios, lo más importante, mire, no hay que mirar el esfuerzo uno, cuántas horas está aquí no sé, haciendo estudio, 3 noches, 4 noches, puede ser toda la semana, pero sabe que lo enriquece a uno, que la palabra trae consuelo. Amén. Eso es lo importante, Así es, amén. aparte de todo lo que haga uno, ¿ya? Gloria Pero a Dios. que trae consuelo. Amén, Amén. pastor. Amén. Bien, Ahí, teníamos ahí estamos con los saludos, ¿cierto? Recordar, Estamos con recordar que este mensaje es introducción. Introducción al tema. nomás. Sí, Introducción. intro. Llegó un comentario por acá, hay un cumpleaños el jueves, o vamos a celebrar antes su cumpleaños, parece, ¿no? Amén, después del culto, así que todos invitados, Bueno, gracias, Señor. todos invitados el jueves, Se viene. este jueves reunión a las 20 horas en este lugar. Amén. Amén, amén. 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 Sí, amén. Ahí estamos, ¿cierto? Bueno, contento primeramente con el Señor que nos da Amén. la vida, la salud, y también con los hermanos varones que también están trabajando aquí, ¿cierto? En la ampliación amén. del templo. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, que mañana va a venir, junto a nuestro hermano Tomás, y no sé qué más, y que el Señor lo bendiga, y ahí lo vamos a estar reuniendo también el jueves, ¿cierto?
un servicio de adoración a nuestro Señor, Amén, amén. escuchar Amén. palabras, ¿cierto? Y también vamos a compartir por ahí un cumpleaños, ay, ¿cierto? Humildemente, Ay, ay. más que los regalos, lo importante es poder disfrutar todos juntos Amén. en el amor de Dios. Amén. 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 Así que eso para mí es muy especial. Eso más que todas las cosas. Estar juntos Amén. y que estemos unidos unos con otros. Amén. Y el día sábado también, ¿cierto? Porque ya estamos en esta semana para el 18, ya para no, Carlos. Sí. Estamos entrando, ¿cierto? Y la fiestas gente patrias. se está preparando para estos días. Uy. Y clamamos al Señor para que el Señor tenga misericordia, que los cuide, que los guarde, ya que estamos viviendo tiempos muy, Difícil. muy peligrosos, Así es. asaltos, ¿cierto? Y tantas cosas que están pasando. Hay que cuidarse. Cuiden Amén. a los niños, cuídense, Amén. su Así es, precaución amén. siempre, ¿cierto? En caso de cualquier cosa que pueda pasar. Y nosotros los tenemos reuniendo aquí el día sábado a trabajar A las también 8:30 con los hermanos varones, parece. disfrutar un rico almuerzo, hermano Carlos. Se viene, Santo. Holocausto. Amén, aquí Holocausto. vamos a estar trabajando y Holocausto. compartiendo también juntos a nuestros hermanos. Y el domingo, Ofrenda si paz. Dios así lo quiere, Amén. ¿cierto? A las 11 de la Vamos a mañana poner la puerta afuera. vamos a estar adorando y glorificando La puerta, a nuestro Señor Jesucristo con Amén. todo el corazón. Amén. Amén. Y que, nada, No. así que a cuidarse, damos gracias al Señor, ya estamos terminando este hermoso programa, escudriñando las Escrituras. Solamente queremos enseñar de la palabra de Dios, Amén. de las Escrituras. Amén. Amén, para que usted sea edificado como también nosotros. Amén. Bien, Amén. damos término entonces a este programa y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. 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 Y el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.